Bienvenidos compañeros del curso de Filosofía del Lenguaje de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En los siguientes videos voy a hacer comentarios sobre el texto de Bertrand Russell titulado Sobre denotación. Bueno, en este texto Bertrand Russell examina tres diferentes definiciones de frase denotativa, a saber, una definición ontológica, una definición semántica y una definición formal o lógica, que es la que él propone. Bueno, en primer lugar nosotros debemos de aclarar qué entiende Bertrand Russell por una frase denotativa. En el primer párrafo del texto, Bertrand Russell ejemplifica frase denotativa pues, con los siguientes enunciados: un hombre, algún hombre, todos los hombres, el actual rey de Francia, la actual reina de Inglaterra, etc. Nosotros podríamos agregar una fruta, una manzana, un plátano, un helado, una mujer, un carro, un gato, un perro, etc. ¿no? Ahora bien, nosotros aquí lo que debemos de observar es que, de acuerdo con los ejemplos de frase denotativa, las frases denotativas son frases nominales. Ahora bien, una frase nominal, de acuerdo con el Diccionario Básico de Lingüística de la UNAM, una frase nominal es una unidad lingüística que tiene como núcleo un sustantivo. Un sustantivo, a su vez, pues es un concepto, ¿no? Y si recordamos las clases de lógica, los conceptos tienen dos propiedades. Tienen una connotación y tienen una denotación. La connotación de los conceptos, o en este caso de los sustantivos, son la serie de rasgos esenciales que forman la circunscripción del sustantivo o del concepto. Por ejemplo, el sustantivo silla. ¿Cuál es la connotación del sustantivo silla? Pues sus rasgos esenciales. ¿Cuáles son esos rasgos esenciales? Pues los siguientes. Es un instrumento que sirve para sentarse, tiene un soporte, tiene un asiento y tiene un respaldo, ¿no? Esos son los rasgos esenciales de la clase de objetos, ¿no? Que forman la circunscripción del sustantivo silla, ¿no? Por otro lado, la denotación de un concepto, en este caso un sustantivo, es la serie de entidades concretas que se circunscriben al sustantivo o concepto, ¿no? Por ejemplo, la denotación del sustantivo silla pues serían todos los objetos concretos que se circunscriben al concepto silla, es decir, todas las sillas. Bueno, una frase nominal es una frase denotativa, ¿no? Porque en tanto que tiene como núcleo un sustantivo, ¿no? Ese sustantivo tiene tanto una connotación como una extensión, ¿no? Entonces, en tanto que tiene una extensión, ¿no? Toda frase nominal refiere a un objeto o a un grupo de objetos, ¿no? Entonces, por esta razón, las frases denotativas son frases nominales, ¿no? Y al mismo tiempo las frases nominales son frases denotativas, ¿no? Hacen referencia a una entidad o a un grupo de entidades. Bueno, ¿cuál es el problema con las frases nominales? Bueno, el problema con las frases nominales es que dependiendo de la manera en que las definamos, ya sea ontológica, semántica o formal, ¿no? Pues vamos a tener que resolver una serie de problemas que cada definición plantea, ¿no? La primera definición que examina Bertrand Russell es la definición ontológica que propone Minon, ¿no? Minon señala que toda frase nominal denota un objeto genuino, y cuando decimos objeto genuino nos estamos refiriendo a una entidad concreta, ¿no?
una cantinflora, un libro, ¿no? Una manzana, un hombre, etc., ¿no? Una entidad concreta. Ahora bien, dice Bertrand Russell, la definición ontológica que propone Minon nos conduce a violar el principio de no contradicción y al mismo tiempo el principio del tercero excluido. El principio de no contradicción señala que un enunciado no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo, ¿no? Y el principio del tercero excluido señala que un enunciado o una proposición o es verdadero o es falso, ¿no? Pero no hay una tercera opción, o es verdadero o es falso. Bueno, ¿por qué la definición ontológica que propone Minon nos conduce a violar estos dos principios? Por la siguiente razón. De entrada tenemos aquí que señalar que Bertrand Russell recupera algunos elementos del texto que Frege escribió y tituló Sentido y referencia, ¿no? Bueno, en este texto, Frege lo que establece es de que hay dos, los enunciados tienen dos propiedades, tienen un sentido y tienen una referencia. El sentido es el pensamiento que expresan, ¿no? Mientras que la referencia es el objeto concreto al cual denotan, y además la referencia es la que establece el valor de verdad del enunciado en el cual está inserto, en este caso, el sustantivo, ¿no? Entonces, bueno, tomando estos elementos del texto de Gottlob Frege, Bertrand Russell señala que la definición ontológica que propone Minon viola el principio de no contradicción y el principio del tercer excluido en el siguiente sentido. Bueno, nosotros podemos tener, de acuerdo con el texto de Gottlob Frege, enunciados que tengan un sentido y al mismo tiempo tengan una referencia, y que esa referencia es la que va a determinar el valor de verdad del enunciado, ¿no? Es decir, la referencia va a determinar si es verdadero o si es falso, ¿no? Es verdadero si se corresponde con la realidad y es falso si no se corresponde con la realidad. Bueno, pero al mismo tiempo, dice Frege, podemos tener enunciados que solamente tengan un sentido pero que no tengan referencia, y al no tener referencia pues no van a tener valor de verdad, ni van a ser verdaderos ni van a ser falsos. Bueno, esos elementos ahora, llevándolos a la definición ontológica que propone Minon, ocurre lo siguiente. Pongamos un ejemplo, ¿no? Un caso, un enunciado. El actual rey de Francia es calvo. De entrada, ¿no? Este enunciado tiene un sentido, ¿no? Todos los hablantes de español lo entendemos, ¿no? Pero al mismo tiempo no tiene una referencia, ¿no? Porque Francia no es una monarquía, Francia es una democracia, y por lo tanto no hay ningún actual rey de Francia, que sea calvo, o que sea melenudo, o que sea chimuelo, alto, bajo, o lo que sea, ¿no? No hay un actual rey de Francia del cual se pueda predicar algo, no hay referencia. Por lo tanto, este enunciado, el actual rey de Francia es calvo, en el sentido común, nosotros diríamos que es falso. ¿Por qué es falso? Pues porque no hay un actual rey de Francia, ¿no? Eso es falso. No hay reyes en Francia. Hay presidentes o presidentas, pero no hay reyes, ¿no? Entonces, de entrada, el sentido común nos conduce a señalar que el enunciado es falso, ¿no? Pero aquí el problema es el siguiente. Si nosotros decimos que el enunciado, el actual rey de Francia es calvo, es falso, entonces nosotros estamos, de alguna manera, asumiendo que sí tiene una referencia, y esa referencia lo hace ser falso. Pero aquí el problema es el siguiente: el enunciado es falso precisamente porque no tiene una referencia, ¿no? Porque no se corresponde con la realidad, ¿no? No tiene una referencia, no hay ningún actual rey de Francia, ¿no? Entonces aquí empezamos a tener los problemas
de las contradicciones. O hay un rey de Francia o no hay un rey de Francia. Si no hay un rey de Francia, pues el enunciado sería falso, ¿no? Como el sentido común nos conduce a pensarlo, ¿no? Pero si nosotros señalamos que es falso, estamos al mismo tiempo asumiendo que sí hay una referencia. Pero el problema es de que esa referencia pues se supone que no existe y que por eso mismo es falso. Y esa es la contradicción. O hay un rey de Francia o no la hay, ¿no? Al mismo tiempo nosotros podríamos agarrar y decir, bueno, pues si no tiene una referencia, pues entonces ni puede ser verdadero ni puede ser falso, ¿no? Pero eso también nos conduce a violar el principio del tercero excluido. Un enunciado o es verdadero o es falso, o es uno o es el otro, ¿no? En este caso diríamos, bueno, pues entonces si tiene que ser o verdadero o falso, pues es falso. Sí, pero si tú señalas que es falso, entonces estás violando el principio de no contradicción, porque es falso porque no tiene referencia. Pues sí, pero al mismo tiempo, al asumir que es falso, de alguna manera implica eso que tiene una referencia. Y esa es la gran contradicción, ¿no? Esos son los problemas que Bertrand Russell observa en la definición ontológica que Minon propone para las frases nominales.